El perpetrador declaró que todo el incidente había sido un accidente. Según su confesión, en el momento del suceso se encontraba bajo una fuerte influencia de sustancias ilegales, lo que afectó su capacidad de juicio y lo dejó desorientado y aterrorizado. Abrumado por el miedo y la incertidumbre, afirmó que no tenía idea de cómo reaccionar ni de qué pasos debía tomar. En un estado de pánico, se puso en contacto con un amigo y le explicó la situación. Juntos decidieron deshacerse de las pruebas en una zona apartada y boscosa, lejos de cualquier lugar poblado. De acuerdo con su testimonio, una vez que llegaron al lugar remoto, prendieron fuego a las pruebas en un intento de destruirlas por completo. El criminal describió que el fuego ardió intensamente durante varias horas. Según los informes, su amigo regresó al sitio durante los días siguientes para seguir avivando las llamas y remover las cenizas, asegurándose de que no quedaran restos reconocibles. 12 años después, expertos forenses investigaron la zona que el sospechoso había descrito. Sin embargo, a pesar de un análisis exhaustivo, no se pudo identificar de manera concluyente ni una sola pieza de evidencia física como ADN humano. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. A primera vista, la vida de Tara Greenstead ofrecía una imagen que podría haber sido tomada directamente de la portada de una revista o de una ceremonia comunitaria de reconocimiento. Una verdadera encarnación del sueño americano al que tantos aspiran, pero que solo unos pocos parecen lograr plenamente. Era joven, elegante, inteligente y se conducía con un encanto natural que hacía que no solo fuera admirada, sino profundamente querida en su ciudad natal. Sus días parecían envueltos en propósito. Su sonrisa era una presencia constante en los eventos escolares, los certámenes y en las tranquilas calles de su comunidad rural en Georgia. Nacida el 14 de noviembre de 1974 en el diminuto y muy unido pueblo de Hawkenville, Georgia, las raíces de Tara se plantaron en el cálido suelo de los valores sureños, las tradiciones de pueblo pequeño y la amabilidad entre vecinos. Era un lugar donde la gente dejaba las luces del porche encendidas para los vecinos, donde asistir al servicio dominical era algo natural y donde los maestros no eran solo educadores, sino pilares de la comunidad. La crianza de Tara no fue lujosa, pero estuvo llena de todo lo esencial que realmente importa: amor, estructura y un apoyo inquebrantable. Fue educada para valorar la bondad por encima del orgullo, la empatía por encima del juicio y el esfuerzo por encima de la gloria. Tara llevó estos valores consigo hasta la edad adulta. Después de terminar la escuela secundaria, siguió estudios superiores, matriculándose en la universidad, donde se especializó en historia y pedagogía. Sus metas profesionales nunca estuvieron relacionadas con la riqueza, la fama o el reconocimiento más allá de su comunidad. En cambio, sus ambiciones eran profundamente personales y significativas: enseñar, guiar y dejar una huella duradera en las mentes jóvenes que algún día formaría. Tara creía que la educación era más que libros de texto. Era una vocación, una manera de ayudar a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Para el año 2005, Tara estaba viviendo precisamente esa vocación como una querida profesora de historia en una escuela secundaria en Okuda, otro tranquilo pueblo de Georgia enclavado entre altos pinos y carreteras suavemente sinuosas. Con una población apenas superior a los 3,000 habitantes, Okuda era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse un poco más despacio y la vida estaba marcada por placeres simples: los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche, las ferias locales y el sonido de las cigarras zumbando bajo cielos estrellados. Allí, Tara no era solo una educadora. Era una figura constante, una presencia confiable, alguien que aportaba luz a la vida de sus estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Pero su impacto no se detenía en la pizarra. Tara también se desempeñaba como mentora y entrenadora de un grupo de jóvenes mujeres que participaban en certámenes de belleza regionales. Para ella, estos no eran simples concursos. Eran oportunidades para inculcar confianza, porte y respeto por una misma en sus alumnas. Trabajaba con las chicas en todo:
desde la postura y la presentación hasta la oratoria y la resiliencia emocional. No promovía una vanidad superficial ni un atractivo de fachada. En su lugar, enfatizaba la fortaleza interior, recordándoles que la verdadera belleza irradiaba de la inteligencia, la compasión y una confianza serena. Las antiguas alumnas solían recordar cómo Tara iba más allá de lo esperado, quedándose hasta tarde después de la escuela para ayudar con los ensayos, ayudándolas a encontrar el atuendo adecuado, orientándolas para controlar los nervios antes de las competencias e incluso ofreciendo palabras de aliento cuando la vida fuera del mundo de los certámenes se volvía difícil. Llevaba bocadillos desde casa, contaba historias ligeras de sus propios años adolescentes y les recordaba a las chicas que eran mucho más que coronas o títulos. Su apoyo era constante e incondicional. No era insistente ni autoritaria, simplemente estaba siempre presente de la mejor manera posible. Dentro de la comunidad escolar, Tara era igualmente respetada y admirada. Sus colegas la veían como alguien confiable, íntegra y modesta. Rara vez se involucraba en dramas insignificantes o chismes de la sala de profesores, prefiriendo concentrarse en su trabajo y en sus estudiantes. Se ganó el apodo silencioso de la conciencia de la escuela. No de manera oficial, por supuesto, sino con afecto y sinceridad. Sus opiniones eran solicitadas en las reuniones del personal. Su ayuda era frecuentemente requerida para iniciativas a nivel escolar, y sus comentarios eran valorados por los administradores. Participaba activamente en el desarrollo curricular, organizaba programas extracurriculares y contribuía a proyectos de mejora escolar. La administración apreciaba su trabajo, los estudiantes, su calidez. La vida personal de Tara Grinstead, aunque nunca fue exhibida abiertamente para el consumo público, se convirtió silenciosamente en objeto de una curiosidad creciente entre quienes la conocían, o creían conocerla. En un pueblo donde la privacidad era más una ilusión cortés que una realidad práctica, incluso el más mínimo detalle de la vida romántica de alguien podía propagarse por los vecindarios como una piedra lanzada a un estanque en calma. Tara, siempre serena y elegante, nunca compartía demasiado. Pero su historia era una que la gente reconstruía a partir de susurros y miradas fugaces. Durante varios años, Tara había mantenido una relación con un hombre del departamento de policía local. Una conexión que despertaba tanto admiración como intriga. En un lugar donde las figuras de autoridad estaban estrechamente vinculadas con los educadores, esta pareja parecía casi cinematográfica. La profesora carismática y el oficial estoico. Sin embargo, como muchas relaciones sometidas al escrutinio de un pueblo pequeño, la suya no siempre fue fluida. Hubo altibajos, reconciliaciones silenciosas seguidas de distancias frías. Los amigos hablaban de períodos en los que parecían inseparables, seguidos de etapas en las que ninguno mencionaba al otro. Ocurrían rupturas, pero de algún modo su vínculo nunca desaparecía por completo. Su historia se desarrollaba en silencio, en miradas intercambiadas en eventos comunitarios o en actualizaciones de segunda mano transmitidas entre compañeros de trabajo y vecinos. Para el año 2005, los dos ya no estaban oficialmente juntos. De alguna manera no expresada, habían tomado caminos separados. Pero en un pueblo como Okuda, donde todos sabían qué conducía cada quien y a qué hora solían dejar encendidas las luces del porche, ninguna relación desaparecía del todo. La gente notaba patrones, vehículos familiares estacionados cerca de lugares conocidos, encuentros ocasionales en el supermercado, señales sutiles que sugerían que quizá la historia no había terminado, sino que simplemente había pasado a un capítulo diferente. A pesar de los murmullos, Tara nunca permitió que su vida personal eclipsara su vida profesional. Se mantuvo tan comprometida como siempre con sus estudiantes, su labor de mentoría y sus propias aspiraciones académicas. Soñaba con continuar su educación, con obtener un título de posgrado, quizá incluso con aventurarse a un nuevo lugar, tal vez una ciudad más grande con oportunidades más amplias. Hablaba de estas metas con una especie de realismo melancólico, equilibrando su cariño por su ciudad natal con una creciente sensación de que estaba destinada a algo más. No de manera presuntuosa, sino en la forma tranquila y esperanzada de alguien que sabe que está lista para algo nuevo, aunque aún no esté segura de cómo comenzar. Y sin embargo,
Había sutilezas en su comportamiento que, con el paso del tiempo, a algunos amigos les parecieron extrañas. En los últimos meses de su vida, comenzó a tomar forma un cambio sutil. No estaba visiblemente angustiada, pero algo en su actitud parecía menos tranquila. Amigos cercanos recordaban momentos en los que parecía distraída o preocupada, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Hubo comentarios, ligeros, hechos al pasar, sobre sentir que alguien podría estar observándola. Nada evidente, nada dramático. Solo una sospecha silenciosa de la que no lograba desprenderse. Tara no era alguien que se alterara con facilidad. Tenía una naturaleza práctica y serena, y tendía a manejar sus problemas en privado. No era del tipo que sacara conclusiones precipitadas ni que compartiera preocupaciones vagas sin motivo. Por eso, cuando hizo esos pequeños comentarios inciertos, algunos amigos prestaron atención. Otros lo atribuyeron al estrés o al cansancio. Después de todo, estaba equilibrando el trabajo, las obligaciones sociales y las decisiones sobre su futuro. Sentirse ansiosa era, en cierto modo, comprensible. Aún así, su vida diaria se mantenía estable. Iba a trabajar cada mañana, cumplía con sus deberes docentes, ayudaba a los estudiantes a prepararse para eventos y continuaba participando en las actividades escolares. Su hogar, una casa modesta pero bien cuidada de una sola planta, reflejaba su personalidad. Ordenada, serena, con pequeños toques decorativos que hablaban de su atención al detalle. Un jardín bien arreglado bordeaba el sendero de entrada, un lugar al que a menudo se retiraba por las tardes para relajarse. Su casa no era solo un lugar para dormir, era un santuario, cuidado con amor y dedicación. Sin embargo, se estaba gestando un conflicto interno notable. Por un lado, sentía una profunda conexión con su comunidad, sus estudiantes y el ritmo apacible de la vida en un pueblo pequeño. Por otro, era cada vez más consciente del paso del tiempo, de las oportunidades que la esperaban y del impulso de explorar un futuro diferente. Era como si se encontrara al borde de algo, quizá un nuevo comienzo. Pero algo, o alguien, la retuviera. Había sentimientos no expresados, tal vez incluso temores que decidió no verbalizar. Una tensión silenciosa permanecía en el trasfondo de su vida, por lo demás estructurada. El viernes 21 de octubre de 2005 fue un día como tantos otros. Tara pasó sus horas escolares interactuando con los estudiantes, colaborando en las clases y alentando a las jóvenes a las que orientaba en el programa de certámenes. Esa noche, asistió a una celebración local de graduación, una ceremonia que marcaba el éxito de estudiantes a quienes ella había guiado personalmente. Su presencia en estos eventos siempre se daba por sentada y siempre era apreciada. Después, pasó por una pequeña reunión social organizada por una colega. Más tarde, los amigos describieron su estado de ánimo como animado, aunque sí parecía un poco fatigada. Aún así, se mantuvo agradable, atenta y cálida, tal como era su naturaleza. No hubo señales, no hubo despedidas inusuales. Cuando se fue de la fiesta más tarde esa noche para regresar a casa, nadie imaginó que esa sería la última vez que sería vista. Al día siguiente, sábado 22 de octubre, comenzó de manera tranquila. Tara no llamó a nadie ni respondió a mensajes. Al principio, esto no generó una preocupación inmediata. Podría haber dormido hasta tarde, salido a dar una vuelta o decidido pasar tiempo lejos de su teléfono. Pero el domingo no apareció en la iglesia, a la que rara vez faltaba, y el lunes no se presentó a trabajar. Sus colegas se alarmaron de inmediato. Para Tara, meticulosa y cumplidora, faltar a un día de trabajo sin aviso previo era completamente impropio de su carácter. A media tarde, sus amigos y colegas llamaron a la policía. Nadie que la conociera habría podido prever que un día Tara simplemente desaparecería, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuando los agentes llegaron a su casa, no encontraron señales de entrada forzada. El coche estaba estacionado, la puerta estaba cerrada con llave. En el interior, todo parecía casi normal, pero una mirada más atenta reveló rarezas. La cama estaba deshecha.
Una lámpara estaba rota. El maquillaje estaba esparcido por el suelo. Su teléfono y su bolso seguían allí. Las únicas cosas que faltaban eran sus llaves, su billetera y Tara misma. Se inició una operación de búsqueda a gran escala. Inicialmente, la policía consideró varios escenarios: una salida voluntaria, un accidente, un secuestro. Pero todo apuntaba a un delito, y a un delito cuidadosamente disfrazado. No había señales evidentes de allanamiento, pero el orden estaba alterado. No era caos, pero tampoco era una escena cotidiana. Parecía como si Tara hubiera salido por un momento y nunca hubiera regresado. Pero la noche ya había pasado. Y sin embargo, un detalle destacaba entre los demás. Un guante desechable de látex yacía en el suelo cerca de la casa. Estaba sucio, parcialmente oculto entre la hierba. En ese momento, nadie sabía cuán importante sería ese hallazgo. Más tarde, como parte de una investigación a gran escala, se encontraría ADN en él, lo que ayudaría a identificar al sospechoso. Pero en aquel entonces, en octubre de 2005, era solo una de las muchas rarezas. En una ciudad donde las desapariciones son extremadamente raras, los residentes locales estaban asustados. Cerraban sus puertas, algo que nunca habían hecho antes, y miraban por encima del hombro al salir de sus casas. La investigación planteó diversas teorías. Una de ellas se refería al exnovio de Tara, un policía local con quien había tenido una relación difícil. Pero él tenía una coartada. Decenas de amigos, conocidos y estudiantes fueron interrogados. Se convocó a un laboratorio criminalístico. Se ordenaron peritajes, se llevaron a cabo operativos de búsqueda. Patólogos y expertos en rastros latentes utilizaron luminol y técnicas infrarrojas para buscar rastros biológicos. Nada que ofreciera un resultado definitivo. Más tarde, los informes señalaron que la posible escena del crimen fue estabilizada demasiado rápido. Si alguien realmente destruyó las huellas, sabía cómo hacerlo. Esto llevó a los investigadores a pensar que el perpetrador podría haber tenido una experiencia mínima en tácticas criminales, o al menos no haber actuado en pánico. Voluntarios, agentes de policía y adiestradores con perros rastrearon la zona durante kilómetros. Pero todo fue en vano. No había cuerpo, no había testigos, ni una sola grabación de cámara. Prácticamente no existía videovigilancia en el sector residencial de esa zona. Tara parecía haberse desvanecido en el espacio entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Ni una sola llamada telefónica, ni una sola transacción con sus tarjetas. Los rastros digitales terminaban en el momento en que cerró la puerta de su casa detrás de ella. El retrato psicológico elaborado por los expertos no mostraba ninguna tendencia a huir ni signos de depresión. Tenía planes, objetivos, reuniones anotadas en una agenda. Había un futuro. Todo indicaba que alguien había interrumpido su camino por la fuerza. Los primeros días de la investigación fueron, como suele ocurrir en casos así, caóticos. Los detectives realizaron registros, interrogaron a amigos, familiares y estudiantes. Su casa, su coche y el terreno fueron inspeccionados. La tarea principal era encontrar a Tara con vida. En eso se concentró toda la atención. Pero pronto quedó claro que se había perdido demasiado tiempo. Casi 2 días transcurrieron entre el momento de la desaparición y la primera visita de la policía. Tiempo suficiente para borrar huellas, deshacerse de pruebas, ocultarse. Y en ausencia de cámaras, testigos y datos precisos, el caso se convirtió en un verdadero laberinto. Al principio, los agentes del orden se centraron en el exnovio de Tara, Marcus Harpers, un oficial de policía con quien había tenido una relación complicada. Cayó bajo sospecha casi de manera automática, pero Harpers tenía una coartada irrefutable. El día de la desaparición de Tara estaba de casa con amigos, y más tarde dio testimonio oficial que fue confirmado. No obstante, esta versión no dejó de perseguir ni a la investigación ni al público durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, en un pueblo pequeño, cada historia está rodeada de rumores, y los rumores, como sabemos, a veces suenan más convincentes que los hechos. La investigación se estancó. El FBI se involucró en el caso.
Especialistas realizaron un análisis criminal, elaboraron perfiles de comportamiento. Se verificó la información de más de 200 testigos, se realizaron interrogatorios con polígrafo y se trabajaron versiones de despido voluntario, huida, suicidio, secuestro y agresión. Pero todo regresaba a una realidad simple. Tara había desaparecido sin dejar rastro. La desaparición de Tara Grinstead provocó una conmoción en Georgia. Una profesora, respetada y querida, se esfumó sin dejar huellas, sin testigos, sin grabaciones de cámaras, sin rastros en el bosque. Los titulares aparecieron en las noticias. Voluntarios recorrieron la zona. Los familiares suplicaron ayuda. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Resultó que Tara había desaparecido como si nunca hubiera existido. Desde ese momento, su nombre se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. ¿Cómo podía desaparecer una mujer en un pueblo tranquilo donde los extraños se notan a primera vista? ¿Por qué nadie oyó nada? ¿Qué ocurrió esa noche entre el viernes y el sábado? Estas preguntas se convirtieron en el punto de partida de uno de los casos más misteriosos de la historia criminal moderna de Estados Unidos. Un caso en el que la verdad estaba más profundamente oculta de lo que parecía, y donde cada elemento, desde una lámpara rota hasta un susurro silencioso en el pasillo de la escuela, podía ser una pista para resolverlo. Con el tiempo, surgió una nueva e interesante línea de investigación en el caso. Un exalumno de la escuela de Tara presuntamente se jactaba ante sus amigos de que sabía lo que había ocurrido. Eran fragmentos de conversaciones, insinuaciones, bromas, frases extrañas. En ese momento, no se tomaron en serio. Pero años después, esas palabras se convertirían en parte de un rompecabezas más grande. El nombre del exalumno era Ryan Alexander Duke. Tenía poco más de 20 años cuando Tara desapareció. No tenía antecedentes penales, no figuraba en registros criminales y mantenía un perfil bajo. Pero con el tiempo quedaría claro que sería la figura clave del caso. Y, sin embargo, en 2005 no se presentaron cargos. La investigación se estancó. Los sospechosos iban y venían. El público perdió la esperanza. Con el paso del tiempo, el caso de Tara Grinstead pasó a clasificarse como un caso frío, un expediente archivado por falta de pruebas y avances. En algún momento se ofreció una recompensa, decenas de miles de dólares por cualquier información. Pero nadie se presentó, o nadie se atrevió. Mientras tanto, la familia de Tara no se rindió. Su madre dio entrevistas, participó en campañas, trató de mantener el caso en el foco de atención de los medios. Pero con el tiempo, el interés se desvaneció. Las noticias cambiaron. Aparecieron nuevas tragedias, nuevas sensaciones. El caso Grinstead fue quedando gradualmente en segundo plano. En los archivos, quedó marcado como un caso frío. Desesperados, los familiares recurrieron a detectives privados, psíquicos y periodistas. Pero año tras año no hubo respuesta. Y justo cuando parecía que el caso sería olvidado por completo, intervino el azar. Y un podcast. En 2016, el cineasta documental y podcaster Payne Lindsay se interesó por la historia de Tara. Comenzó a recopilar material, grabar episodios y contactar a testigos, antiguos investigadores y periodistas. El podcast Up and Vanished se convirtió en una auténtica sensación. Un caso poco conocido adquirió resonancia nacional. La desaparición de una querida maestra de escuela, una respetada miembro de la comunidad y ex reina de belleza, fue un golpe devastador para quienes conocían a Tara personalmente. Pero quizá aún más impactante fue cuánto tiempo permaneció el caso sin respuesta. La investigación se prolongó durante más de 11 años. Y, durante ese tiempo, cambió de investigadores en varias ocasiones, pasó por distintas versiones y adquirió un estatus casi mítico en la crónica criminal de Georgia. Miles de oyentes comenzaron a debatir la desaparición de Tara en las redes sociales. Surgieron nuevas teorías y suposiciones. La policía de Georgia reabrió el caso. Pero lo más importante, quienes anteriormente habían guardado silencio comenzaron a hablar. Una de esas personas fue Bo Dukes,
ex soldado y amigo de Ryan Alexander Duke. Fueron sus confesiones indirectas en una conversación con su exnovia las que se convirtieron en el detonante de una nueva fase de la investigación. Ella informó a la policía que Bo presuntamente había hablado de cómo ayudó a un amigo a deshacerse de un cuerpo. Este fue el inicio de una cadena que finalmente condujo a la confesión de Ryan Duke. En febrero de 2017, más de 11 años después de la desaparición de Tara, Ryan fue arrestado. Confesó. Según él, la noche del 23 de octubre irrumpió en la casa de Tara con la intención de robar dinero. Allí, de acuerdo con su versión, ella lo sorprendió. Las palabras de Ryan fueron tranquilas, controladas. Afirmó que había sido un accidente. Dijo que estaba bajo la influencia de sustancias ilegales, que estaba asustado y no sabía qué hacer. Llamó a Bo Dukes y ambos llevaron las pruebas a un bosque remoto. Allí, según su testimonio, las pruebas fueron quemadas. Según Ryan, la quema duró varias horas y Bo regresó allí durante varios días, añadiendo combustible y removiendo las cenizas. Pero surgieron dudas. El bosque al que Bo los había llevado fue examinado minuciosamente, pero no se encontró ninguna evidencia que confirmara la historia de Ryan. La búsqueda de Tara fue una historia completamente distinta. Se utilizaron helicópteros, cámaras térmicas, perros de búsqueda y buzos. Voluntarios registraron bosques, ríos y pozos. Cada parcela de tierra dentro de un radio de decenas de kilómetros fue examinada con cuidado. Cada vez que alguien encontraba un trozo de tela o un objeto sospechoso, surgía la esperanza de que eso ayudara. Pero no hubo resultados. Un guante de látex encontrado cerca de la casa fue la única prueba física que quedó. Los expertos forenses implicados señalaron que la situación era extremadamente difícil para encontrar ADN. La zona era remota, boscosa, sin marcas, y había pasado más de una década desde el presunto crimen. Incluso los especialistas más experimentados admitieron que, si las pruebas realmente habían sido quemadas en una hoguera, sin el uso de hornos, la probabilidad de encontrar ADN era cercana a cero. La ubicación había sido elegida con inteligencia. Era imposible llegar allí por accidente. Debía conocerse de antemano. Esto volvía a indicar que los delincuentes eran locales, gente del lugar, con experiencia en esa zona. El objeto clave de interés fue el guante de látex encontrado cerca del porche. Los expertos hallaron rastros de ADN en él, pero en 2005 no pudieron interpretarlos con precisión. El perfil era parcial y no figuraba en ninguna base de datos. Solo 11 años después, con el desarrollo de la tecnología y la ampliación de las bases de datos de ADN, los investigadores regresaron a este guante. Y fue entonces cuando se encontró un perfil genético coincidente. Ryan Duke. Este rastro se convirtió en el único puente físico entre el sospechoso y el lugar de la desaparición. Además de científicos forenses y analistas de comportamiento, también participaron en el caso expertos en datos digitales. Se restauraron muchos registros antiguos de conexiones celulares, contactos y mensajes. Se revisaron las ubicaciones de los dispositivos móviles y los datos de las torres de telefonía a las que se conectaron los teléfonos de Tara y de los sospechosos. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de aquellos años y al tiempo transcurrido, esta información resultó fragmentaria. No permitió una reconstrucción exacta de las rutas de movimiento, pero sí ayudó a descartar coartadas falsas. En particular, uno de los intentos de Bo Dukes de evitar acusaciones directas. Los expertos implicados en el caso señalaron que la versión de Ryan parecía plausible, pero tenía demasiados vacíos. Daba la impresión de que conocía los detalles, pero no todos. Tal vez solo decía una parte de la verdad, o tal vez estaba encubriendo a alguien, o simplemente repetía lo que alguna vez le habían contado. A primera vista, el crimen parecía una explosión impulsiva y trágica de miedo y un intento torpe de encubrirlo todo. Pero quedaban preguntas. ¿Por qué, después de tantos años, Ryan confesó de repente? ¿Por qué su amigo Bo Dukes no habló antes? ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿O quizá ninguno? ¿Cuál fue la verdadera razón de la visita a esa casa? ¿Fue realmente un allanamiento al azar? ¿O conocían a Tara mejor de lo que admitieron? ¿Qué ocurrió realmente entre ellos esa noche? Cuando el caso volvió a cobrar impulso,
se incorporó a analistas de conducta del FBI, incluidos especialistas de la Unidad de Análisis de Conducta, BAU, para evaluar la motivación del perpetrador, su perfil psicológico y la posible dinámica del crimen. Al analizar la personalidad de Tara, su estilo de vida, su círculo social y las circunstancias, los expertos concluyeron que el perpetrador muy probablemente conocía a la víctima o tenía una fuerte motivación para seguirla. El crimen no parecía espontáneo, como un robo con un final trágico. Había demasiadas coincidencias. Todo estaba demasiado limpio. Su hipótesis era que las acciones habían sido al menos parcialmente planificadas, si no desde el principio. Se elaboró un perfil psicológico del perpetrador. Un hombre joven, familiarizado con la caza, físicamente capaz, propenso a la impulsividad, pero al mismo tiempo capaz de ocultar el miedo y borrar rastros. También se consideró la posibilidad de que el crimen no hubiera sido cometido en solitario. Esta conclusión coincidía con la versión que más tarde expresaría Ryan Duke, que presuntamente llamó a un amigo, Bo Dukes. Mientras tanto, Bo Dukes adoptó una postura defensiva. Negó cualquier participación directa en el crimen, afirmando que solo había ayudado a ocultar las pruebas. Sin embargo, más tarde se descubrió que había mentido bajo juramento. Fue acusado de perjurio, obstrucción de la investigación y ocultamiento de pruebas. En 2019 fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión. El caso de Ryan fue más complejo. Su confesión era incompleta. Se retractó de algunas de sus declaraciones, afirmó que había sido malinterpretado y que se había incriminado a sí mismo. Su defensa argumentó que no tenía motivo. Su ADN no fue encontrado en la casa de Tara, no fue visto cerca de ella esa noche. Y, lo más importante, padecía una enfermedad mental y tomaba medicamentos que podrían haber afectado la credibilidad de su confesión. Surgió entonces la pregunta: ¿podría haber hecho una confesión falsa bajo presión? ¿O era realmente culpable? La investigación se enfrentó a un dilema. Casi no había pruebas. Había una confesión, pero era contradictoria. La acusación era grave, pero se basaba en gran medida en palabras. A los ojos del público, el caso volvió a quedar suspendido entre hechos y dudas. El tribunal tuvo que responder a estas preguntas, pero, como suele ocurrir, la verdad no resultó tan clara como se esperaba. Para cuando Ryan Alexander Duke fue llevado a juicio en 2022, el país ya había convivido con el caso durante casi 2 décadas. Se había convertido en un símbolo de una pérdida inexplicable, de una justicia fallida y de un silencio que se había prolongado durante demasiado tiempo. Cientos de artículos, miles de foros, millones de escuchas de podcasts. Todo ello intensificó la expectativa pública. La gente quería algo más que un veredicto. Querían respuestas. Querían un cierre para una historia que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Pero lo que ocurrió en la sala del tribunal del condado de Irvine no fue tan sencillo como incluso los fiscales habían esperado. El juicio comenzó bajo una enorme atención. Cada palabra, cada gesto era observado. La sala estaba llena. Periodistas, antiguos colegas de Tara, sus exalumnos, vecinos, amigos. La fiscalía presentó el caso como algo simple y aterrador. Ryan Duke, un antiguo alumno de la escuela, entró en la casa de Tara para robarla. Ella lo sorprendió y forcejearon. Preso del pánico, llamó a su amigo Bo Dukes. Sin embargo, desde los primeros días quedó claro que la acusación tendría un camino difícil por delante. Después de todo, con la excepción de la propia confesión de Ryan, obtenida en 2017, la investigación prácticamente no contaba con pruebas físicas que respaldaran el caso. No había huellas dactilares, ni ADN concluyente, ni testigos. El guante de látex encontrado en 2005 sí contenía ADN de Ryan, pero su origen era cuestionable. Estaba tirado en el suelo, fuera de la casa, y era posible que hubiera llegado allí antes o después de la supuesta noche del crimen. La defensa pasó al ataque. Los abogados de Duke presentaron una versión alternativa. Presuntamente, Bo Dukes había cometido todo el crimen, y Ryan asumió la culpa bajo presión,
por miedo o en un estado de agotamiento psicológico. La defensa argumentó que Ryan era débil de carácter, dependiente de la opinión ajena y capaz de confesar un crimen que no había cometido. Además, subrayaron que fue Bowe quien habló primero del lugar y que el propio Ryan nunca fue capaz de señalar con precisión la ubicación exacta. Estas inconsistencias comenzaron a socavar la construcción coherente de la acusación. Un momento clave llegó cuando el propio Ryan fue llamado a declarar. Se retractó de parte de su confesión, afirmando que no mató a Tara y que había mentido bajo presión. Su voz era tranquila, pero en ella se percibía una lucha interna. No sonaba como un criminal frío. Más bien, sonaba como un hombre cansado de su propio miedo y de las expectativas de los demás. Sus abogados plantearon dudas sobre la legalidad de los interrogatorios, sobre si estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de la confesión, y sobre por qué la policía no realizó comprobaciones adicionales de versiones alternativas. Bo Dukes también testificó en el juicio. Su declaración fue, por decirlo suavemente, inconsistente. Negó cualquier participación en el asesinato, admitiendo únicamente que había ayudado a deshacerse de las pruebas. Pero la defensa recordó que anteriormente había mentido bajo juramento y ocultado información a la investigación. Su reputación estaba dañada y algunos miembros del jurado, a juzgar por sus reacciones, se mostraron cautelosos ante sus palabras. La fiscalía intentó centrarse en la confesión de Ryan. Enfatizó que nadie lo obligó a confesar y que él mismo se presentó con su testimonio años después. Además, sus palabras coincidían con ciertos detalles que solo eran conocidos por la investigación. Esto, según los fiscales, demostraba su conocimiento y, por lo tanto, su implicación. Los fiscales hablaron de Tara como una víctima cuya vida fue truncada no por un conflicto, sino por una invasión sin sentido. Recordaron al jurado cómo era Tara, amable, alegre, dedicada a su trabajo. Su misión era restablecer la justicia. 10 días de audiencias, decenas de testigos, materiales, cartas e informes periciales leídos durante horas. La familia de Tara estuvo presente en la sala todos los días. No lloraron, no se derrumbaron, simplemente permanecieron en silencio. Su mirada estaba dirigida hacia la verdad, por amarga que fuera. Y entonces, el jurado se retiró a deliberar. El público contuvo la respiración. Todos comprendían que este veredicto no sería solo una decisión legal, sino el final de una historia que había atormentado a toda una ciudad y a miles de personas en todo el país. El veredicto fue inesperado para muchos. Ryan Alexander Duke fue absuelto del cargo principal de asesinar a Tara Grinstead. El jurado consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para afirmar con certeza que él la había matado. Pero, al mismo tiempo, fue declarado culpable de ocultamiento de una muerte y obstrucción de la justicia. Por ello, recibió una pena de prisión limitada, que en la práctica quedó casi completamente cubierta por el tiempo que ya había pasado encarcelado. La reacción al veredicto fue mixta. Algunos sintieron que se había hecho justicia, ya que no se puede condenar a alguien basándose en una confesión obtenida en circunstancias poco claras. Otros quedaron conmocionados. La familia de Tara no comentó la decisión durante mucho tiempo. Pero más tarde, sus familiares dijeron que creían que ninguno de los acusados había sido castigado de manera adecuada y que Tara nunca fue encontrada, lo que significaba que la historia no había terminado. El caso de Tara Grinstead sigue abierto. Hay sospechosos, pero no hay certeza. Hay dolor, pero no hay paz.